Hola muchachos, ¿cómo estamos? Vamos a seguir con el tema. En esta ocasión vamos a ver el estudio del caso, es otro tipo de investigación, así se llama estudio del caso. Acuérdense que todos esos que hemos estado viendo, como la investigación documental, como la investigación de campo, investigación cuantitativa, cualitativa, todo ese tipo de investigaciones, chicos, les van a servir para que hagan claramente su protocolo. Pueden agarrar uno, pueden agarrar dos. Bien, estudio del caso, ¿qué es? Es un método empleado para estudiar un individuo o una institución en torno a la situación único de una forma lo más detallada y posible. Bien, este tipo de investigación, como dice, te vas a basar solamente en lo más importante. ¿Okay? Dice que claramente es un método empleado para estudiar un individuo. Si vas a hablar, por ejemplo, del tema de violadores, vas a hablar de violadores, entonces en ese momento nada más te vas a basar a lo que es la violación. ¿Por qué los violadores hacen eso? ¿Cuál es el patrón que tienen los violadores? ¿Qué les excita de una violación? Por lo regular, casi siempre lo que les excita a un violador es de que forcejeen, que peleen. Eso les excita, que los golpeen. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tú vas a estudiar. La mente prácticamente del violador. Porque lo hace como lo hace, cuando lo hace, ¿ok? ¿Qué le motiva a hacerlo? Ese es el estudio que tú vas a tener 100% solamente de eso, de la mente del violador. Los objetivos del estudio del caso uno: describir el objeto o fenómeno, aspecto, extremo, estructura, interno y que quizás su desarrollo. El tipo de desarrollo que vas a hablar, como lo dice, definir el objeto, cuál es tu objeto, cuál es tu objetivo principal, el fenómeno. Vas a hablar del externo, de la estructura, por ejemplo, si estamos hablando de violadores, toda una estructura completa vas a tener que desarrollar. ¿Ok? Bien. Dos, explicar las razones por qué es el objeto, cómo es su desarrollo. Vas a explicar la razón, como les había comentado, ahora vas a explicar esa razón de que tienen, por ejemplo, los violadores, asesinos, secuestradores, y dependiendo del tema que tú vayas a abarcar, si vas a abarcar reforma agraria, pues entonces te vas a meter al objetivo principal. ¿Por qué la tierra ya no es productiva? Antes de empezar a desarrollar todo un tema. ¿Ok? Como tercer objeto, predecir el futuro del objeto. ¿Qué quiere decir? Tú te vas a anticipar a los hechos, como les estaba hablando, estamos hablando de violadores, te vas a anticipar, vas a pensar a futuro qué es lo que van a hacer los violadores, ¿ok? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por dónde o sea, te tienes que anticipar a todo este tema? Como cuatro, planear los mejores objetivos, hacer reuniones para que puedas tú compartir todos esos puntos que has tenido, compartir todos esos puntos que tú has tenido. Bien, las características del estudio del caso. Uno, plantean una situación real. Cuando estás tocando el tema, que sea real. Tu tema debe de ser un tema que a futuro impacte. ¿Ok? Tienes que tener una situación real, por eso les digo, por eso le dije los estudios de campo, vayan directamente a cenefos, a reclusorios, para que sepas cómo trabaja un violador, por qué lo hace. ¿Ok? Bien, segundo, debe de provenir del contacto de la vida real, de sus experiencias concretas. Ustedes a lo mejor, digo,
No quiero verme así como que muy lanzado, pero a lo mejor tienen o tuvieron un pariente que tuvo una situación igual. Y no solamente de violación, estoy hablando de asalto, estoy hablando de alguien que hayan asesinado, secuestros, narcotráfico, cualquier tema que ustedes vayan a debatir que sea de la vida real, que realmente les haya pasado. Y por eso están haciendo ese protocolo. ¿Para qué? Porque en un futuro les puede servir de apoyo. Debe ser claro y comprensible, tiene que tener lo que les comentaba, tiene que tener ese tecnicismo, pero que lo entienda todos, que lo entienda desde un niño hasta una persona letrada. ¿Ok? Si tú le pones muchos tecnicismos a tu investigación, es obvio que una persona que no tiene conocimientos en leyes o que no tiene conocimientos, no solamente de leyes, que no tiene conocimiento de la materia que tú vas a hablar, si le pones mucho tecnicismo, se va a perder. ¿Ok? Cuando tú haces algo debe de ser claro, conciso e entendible. ¿Ok? Que alguien, pues, lo entienda de la mejor manera. No debe de surgir de soluciones, sino de proporcionar datos concretos. No puedes decir es que tal vez, o es que ¿qué crees allá en mi colonia? Por ahí cuentan, no, tienen que ser ideas claras, ideas que te hayan pasado. ¿Para qué? Para que esa investigación la hagas tuya, ¿ok? La hagas tuya. Al contrario de que nada más agarras un tema porque te gustó y no tengas ni idea de qué estás hablando. Por eso el de campo es meterse de lleno a la investigación. Ok, las características, fomentar la participación y apelar al pensamiento crítico de los alumnos, que tú tengas tu propio pensamiento, que tú mismo seas tu crítico y no dejar que tus alumnos o tus compañeros o alguien que se lo estés enseñando, pues te fracture esa idea. Debes de tener un tiempo límite para discutir, tomar decisiones. ¿Ok? Debes tú mismo ponerte ese tiempo. ¿Para qué? Para que realmente vayas avanzando y no te vayas quedando. ¿Ok? No te vayas quedando solamente con lo que tienes, con lo que investigaste en Google, con lo que investigaste en Wikipedia, lo que investigaste. ¿Ok? Que tú puedas seguir avanzando, que tú mismo sepas y te compenetres en la investigación. Por eso tiene que ser algún tipo de tema que realmente domines o que realmente te haya pasado. Tipo de casos. Uno, la descripción de la situación tiene los datos suficientes para que los investigadores realicen un diagnóstico de la situación o una identificación del problema y de sus causas. Eso es lo que tú vas a manejar. ¿Ok? Diagnósticos, hablar directamente con personas. Si tú puedes, incluso, te vuelvo a repetir, te estás metido en la violación, puedes hablar directamente con un violador y que te diga, que te dé un diagnóstico, que te dé una entrevista de por qué los hechos, sería mucho mejor, ¿ok? Eso sería genial. Dos, además de describirse de la situación, también se identifica el problema y sus causas. Se trata de determinar la posibilidad, soluciones y analizar las ventajas y desventajas. Cuando tú hablas con alguien del tema, pero que realmente sea esa persona, puede ser, te digo, un asesino, un violador, un secuestrador, alguien, vas a identificar de manera plena el problema que ellos tienen, sus causas, y tú vas a buscar una solución. Vas a tratar de llegar a una solución de por qué lo hacen. Vas a analizar su ventaja de tu investigación y las desventajas que tiene. ¿Ok? Bien, como punto número 3, en este caso se describe la situación, se presenta el problema de la forma clara, se dan soluciones
y se justifica la selección de una de ellas. ¿De qué habla esto? Vas a presentar un problema de forma clara, ya se los dije, de forma que todos lo entiendan. Lo vas a justificar, ya les dije, pues con entrevistas, con hechos, ¿ok? Y de ahí vas a seleccionar una situación clara, precisa, para que la puedas exponer. ¿Ok? El proceso, ¿cómo vas a llevar el proceso de este tipo de investigación? Primera fase, vamos a empezar con la presentación, que es la formulación de los objetivos y metas, la elaboración del caso, formación y de los grupos de trabajo, ¿ok? Así es como lo vas a ir llevando. La segunda fase lo vas a desarrollar. Exposición del caso a personas, estudiantes, a alguien que te pueda hablar y decir si estás bien, si estás, que tengas una crítica constructiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor una persona en la materia te entiende, pero un estudiante, una persona que no tiene nada que ver en el asunto, a lo mejor no te entiende. Por eso tienes que exponérselos a varias personas. ¿Para qué? Para que tu investigación sea fácil de entender. Tienes que tener un estudio individual, un estudio en equipo. Estudio en equipo, ¿por qué? Porque ellos te van a dar esa visión de lo bueno y de lo malo que estás haciendo. Vas a elaborar conclusiones claras. ¿Para qué? Para cuando lean tus conclusiones sepan de que estás hablando claramente en todo tu desarrollo. Tercera fase la tercera fase es la evaluación. Vas a exponer el resto de los grupos y de las conclusiones a las cuales hayas llevado, sus fundamentos, sus análisis. ¿Ok? Como tercera parte va a ser tu evaluación hacia tu investigación. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas? Vamos a ver cuáles son las ventajas, vamos a ver cuáles son las desventajas. Ventajas, establece un punto entre la teoría y la práctica. Debes de, pues, meterte tanto en tu teoría, pero siempre llévalo a la práctica. Siempre trata de fomentar el desarrollo. Siempre trata de escribir todo lo que tú creas de forma histórica, si tú quieres. ¿Para qué? Pues para que facilite el entendimiento de tu desarrollo de tu tema. ¿Ok? Permite la comprensión de la posición de diferentes ante un conflicto o un problema. Ve qué problemas tienes referente a tu tema, ve cuáles son tus problemas, qué tema dominas, qué temas no dominas. ¿Por qué? Porque luego queremos agarrar un tema, pero realmente no lo dominas, no sabes, no tienes idea. Simplemente porque se oye bonito. Por ejemplo, voy a poner el tema de infanticidio. ¿Okay? Bueno, ya pusiste un tema, infanticidio, pero no sabes de qué trata ese tema. No tienes idea de qué trata el tema. ¿Okay? ¿Qué tan extenso puede ser el infanticidio? ¿O qué tan corto puede ser? Tienes que buscar un tema que tú realmente domines. ¿Okay? Prostitución. La prostitución es tan extenso, ¿por qué? Porque puede ser desde que una persona tenga relaciones y prostituyas a alguien hasta de un estar desnudándote ante una cámara, menores, exhibicionismo. ¿Okay? Esos son otro tipo de prostitución, pero es prostitución al fin y al cabo. ¿Okay? Por eso debes de saber realmente qué tema vas a dominar y qué tema, obvio, no vas a dominar. ¿Ok? Bien, las desventajas, es difícil que uno mismo le quieras poner una desventaja a tu elaboración. Por eso es importante que vayas, que lo exhibas. ¿Para qué? Para que ellos te vayan diciendo que estás mal.
¿ok? Para que ellos sepan cuáles son las desventajas de tu tema. A lo mejor estás abordando aspectos principales y estás olvidando lo básico, ¿ok? Entonces eso es una desventaja porque nada más te estás preocupando por un objetivo en particular y estás olvidando todos los demás, ¿ok? Esas pueden ser las desventajas. No tener pues duda ni juegos ante tu investigación, ¿ok? Bien, pues esas pueden ser una de las desventajas, muchachos, de este tema. Realmente el estudio del caso, si se dan cuenta, pues es mucho de campo, es como la investigación de campo que estábamos viendo, pero el estudio del caso, pues es el método que vas a emplear para hablar de una situación en específico. ¿Ok? Ese es el estudio del caso. Vas a estudiar todo el tema completo referente a lo que vas a hablar. ¿Ok? Feminicidios, particidios, infanticidio, no sé, violaciones, a lo mejor hablas de prostitución, a lo mejor hablas de, bueno, hay infinidad de temas. Y no tiene que ser a fuerzas tema relacionado a lo penal. A lo mejor puedes hablar de temas relacionados al medio ambiente, temas agrarios. Hay tantos temas de qué hablar que solamente los que estudiamos derechos o los que estudiaron o los que están estudiando derecho se preocupan por hablar de lo mismo y hay tantos temas, ¿ok? Hay tantos temas familiares, civiles, mercantiles, penales, agrarios, fiscal, ¿ok? Hay tantos temas del cual tú puedes abarcar que no nada más te quedes con el típico de, pues yo voy a hablar de los homicidios, yo voy a hablar de las violaciones, yo voy a hablar del aborto, yo voy a hablar, no, hay tantos temas de los cuales tú puedes abordar para tener pues una visión mayor a lo que ves. ¿Okay? Bien, muchachos, debemos de entender que tenemos todos estos estudios que yo les he enseñado, de forma de investigar. Puedes hacer un cóctel con ellos, puedes hacer un intercambio, agarrar de uno y de otro. ¿Para qué? Para que hagas una mejor investigación. ¿Sale? Es importante que tu investigación, ya les había dicho, sea clara, concisa, precisa y que sepas de qué estás hablando. ¿Por qué? Porque cuando ya me entreguen sus investigaciones, yo les voy a hacer preguntas de esa investigación. Voy a ver qué tan compenetrado estás tú con esa investigación o solamente lo que encontraste en Wikipedia, en Buen Rincón del Vago, Buenas Tareas, en Google, eso es lo que tomaste. Vamos a ver qué tanto investigaste, si realmente sí llevaste a cabo una buena investigación cualitativa o una buena investigación cuantitativa. Vamos a ver si es cuantitativa, si realmente hiciste los gráficos necesarios para saber de lo que estás hablando. Y cualitativa, pues bueno, ¿qué tipo de estudio ocupaste? ¿De campo, del caso, documental? ¿Ok? ¿O ocupaste de las dos o tres para que sepas de qué estás hablando? ¿Ok, muchachos? Bien, chicos, pues como les comento, necesito que me manden la información de su avance. Quiero suponer que ya estas fechas, pues ya prácticamente ya lo están cerrando. Ya deben de estar en conclusión, en bibliografías, más o menos por ahí ya deben de estar. ¿Para qué? Pues para saber estudiar su tema y de ahí yo les voy a hacer preguntas. ¿Ok? No voy a hacer preguntas de otra cosa más que de su tema, realmente saber qué tanto lo dominan o saber qué tanto están compenetrados. ¿Ok, chicos? Bien, muchachos, pues que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos el día sábado, ¿ok? Y estudien mucho. Gracias.